Bomba total. Demet Özdemir ha hablado, y parece que por fin sabemos por qué las cosas se pusieron tan raras con Can Yaman. Yo creo que esto va a dar mucho que hablar. A ver, todos recordamos cómo explotó la fama de estos dos con Erkencikus, ¿verdad? Química a tope en pantalla y fuera de ella parecía que saltaban chispas. Las redes sociales se volvieron locas, las revistas, los fans de todos querían saber si eran pareja, si no, qué pasaba. Y ellos pues jugaban un poco al misterio, alimentando un poco la llama, seamos sinceros. Pero de repente, zas. Un día estaban súper unidos, y al siguiente como si no se conocieran. Empezaron los silencios, las evasivas en entrevistas, y la gente empezó a inventar de todo. Que si peleas, que si celos, que si Can se creía una superestrella, mil historias. Y Demet, siempre tan discreta, se mantenía al margen. Hasta ahora. Resulta que en una entrevista reciente, y no quiero entrar en detalles exactos para no aburrir, pero vamos, que fue bastante clara, ella ha soltado una bomba. Ha confesado que hubo una injusticia por su parte hacia Can. Ojo. Ella dice injusticia y la verdad es que me pilla por sorpresa. Yo pensaba más bien que era él quien se había pasado de la raya o algo así, ¿no? Para ser honestos, la forma en que ella lo dice suena a que ella se siente culpable de algo. Y ahí está el salseo, ¿qué hizo Demet para sentirse que le fue injusta a Can Yaman? Porque hasta ahora, la narrativa que muchos teníamos era que él era el difícil, o el que se dejaba llevar por la fama. Lo que yo creo que está pasando es que con el tiempo, la perspectiva cambia. Cuando estás en la vorágine de la fama, con tanta presión, tanta gente opinando, es fácil que las cosas se malinterpreten o que uno actúe de forma impulsiva. Quizás en ese momento con toda la atención encima, y con las expectativas tan altas, ella sintió que tenía que tomar una decisión o actuar de una manera que ahora, mirando atrás, considera que no fue justa con él. Muchos dicen que la presión mediática fue lo que rompió todo, y sí, seguramente tuvo un papel importante. Pero si Demet confiesa una injusticia de su parte, esto le da un giro completamente nuevo. Podría ser que ella no se sintió cómoda con la intensidad de la relación o con cómo él manejaba la fama, y en lugar de hablarlo abiertamente, actuó de una forma que él pudo sentir como una traición o un abandono, o algo así. Y si lo pensamos bien, ¿qué clase de injusticia puede ser esa que ella confiesa ahora? ¿Fue algo que dijo? ¿Algo que no dijo? ¿Una acción que tomó? La verdad es que deja muchísimas preguntas en el aire. ¿Y Can Yaman qué piensa de esto? Porque él también ha estado muy callado sobre la ruptura, solo dando algunas pinceladas aquí y allá. Es que imaginar a Demet Özdemir sintiendo que ha sido injusta con Can, es un cambio de perspectiva total para muchos de nosotros. Siempre la hemos visto como la chica dulce, la que pone límites, pero ahora se presenta como alguien que quizás se equivocó o que no actuó como debía. Y eso, señores, eso es salseo de verdad. A mí me da la impresión de que tal vez, ella se sentía abrumada y en lugar de tener una conversación adulta y honesta con Can sobre sus sentimientos, tomó un camino más fácil, pero que a la larga le pesó. Y ahora, años después, cuando las aguas se han calmado y quizás la relación profesional o de amistad ha podido retomar un curso más normal, se anima a decirlo. Piensen en esto, si ella admite una injusticia, es posible que Can Yaman también haya tenido su parte de culpa, pero ella está asumiendo la suya. Esto podría significar que las cosas no fueron tan unilaterales como muchos pensábamos. Quizás fue un cúmulo de circunstancias, de malentendidos y de errores por ambas partes, pero ella ahora se enfoca en el suyo. Y esto abre la puerta a que quizás, solo quizás, haya espacio para una reconciliación. No solo profesional, sino personal. Si ella ya ha hecho esa confesión, ¿quién sabe qué más puede pasar? Las redes sociales ya están que arden, por supuesto, analizando cada palabra. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿esta confesión es un primer paso para algo más? ¿Una manera de limpiar el pasado antes de quizás volver a trabajar juntos o simplemente de cerrar capítulos de una forma más sana? Lo que sí está claro es que esta declaración de Demet Özdemir ha reavivado el interés en esta pareja que, para muchos, marcó una época. Así que, después de todo este salseo y esta confesión de Demet sobre la injusticia hacia Can Yaman, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue un error real por su parte y que esto puede cambiar algo entre ellos?